Bueno, muchachos, buenas tardes. Hoy vamos a hacer un trabajo para la Corporación Universitaria Iberoamericana para el curso de identidad. En este caso me acompañarán mis compañeros de trabajo, Diana Navarro, Walter Molina y yo quienes habla, Fabián Salcedo. Nuestro trabajo se compone de un título que es la identidad, memoria y diversidad, en lo cual vamos a compartir una unidad didáctica y pedagógica con los estudiantes. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes. ¿Qué es la identidad? Bueno, muchachos, hoy vamos, a todos ustedes, mis queridos estudiantes, hoy vamos a conversar de algo que todos tenemos y que aunque a veces ni lo pensamos, la identidad, cuando hablamos de identidad, no solamente nos referimos a nuestro nombre o como ustedes lo dicen, no, tarjeta de identidad. Estamos hablando de nuestra cédula o de una tarjeta. No, no solamente se lleva hasta ese punto. Estamos hablando de muchas cosas más grandes que nos identifica como personas o como hacer parte de una comunidad colectiva, que nos hace ser quienes somos en realidad. En esta forma como hablamos, es la forma también como vestimos, la forma como vivimos en nuestra casa, nuestras costumbres, lo que aprendemos de nuestros padres, nuestros abuelos, las comidas, los bailes, todo lo que es típico y que nos representa a nosotros como seres humanos o como partícipes de una comunidad, como lo mencioné en un momento. Y también la identidad surge también de las cosas bonitas que hemos vivido, como también lo que no es tan bonito, como los recuerdos feos que tenemos, también nacen parte de nuestra identidad y que de pronto lo guardamos desde muy pequeños, que conocemos nuestra historia. Cada uno de ustedes, acá vamos la identidad, cada uno de ustedes trae una historia distinta. Desde casa, ustedes como niños tendrán su propio pensamiento y su propia historia, y eso está bien. Eso nos enriquece a nosotros como grupo, como estudiantes. Ustedes como estudiantes y yo como profesor tenemos una identidad diferente, teniendo en cuenta de que muchos pues son indígenas, de diferentes etnias y todo lo demás. La identidad no es algo fijo, va cambiando con los tiempos. A veces cuando hablamos en sociales, ¿se acuerdan muchachos? Cuando hablamos en sociales hablamos de paradigmas y muchas cosas. En eso entra también la identidad. De pronto vivir esos paradigmas y algunas veces romper esos paradigmas para de pronto identificarnos en nuestra propia identidad como grupo. Con lo que aprendemos en el colegio o de las personas también es muy importante. Por eso es cuidarla y reconocerla hace parte de nuestra proyección como estudiantes. Yo como profesor a ustedes les brindo la oportunidad de que tengan un concepto claro qué es la identidad y que ustedes sepan cómo convivir con eso. Y es parte de ustedes identificarla y conservarla para que esa identidad que nos valida a nosotros ante una sociedad o ante el mundo, vamos a llevarlo a un extremo más grande, muchachos, ante el mundo, no solamente ante Colombia, nosotros tenemos nuestra propia identidad. Aparte de ser colombianos, nacionalmente tenemos una identidad tipificada en nuestro contexto. Hay que tener en cuenta, jóvenes, que la identidad nace desde nuestro núcleo familiar. De ahí se extiende a un objetivo específico, digamos, objetivo por decir un contexto específico, que es donde estamos viviendo, en qué comunidad vivimos, en qué parte del departamento, en qué parte de un municipio dentro de Colombia. Y en fin, eso identifica nuestra vivencia, nuestra cultura y nuestra región. En ciencias sociales hablamos mucho de identidad, como lo mencionábamos hace días en las otras clases, para entender cómo vivimos juntos o cómo nos relacionamos o por qué es tan valioso respetar lo que cada persona es, porque eso también hay que entenderlo. Nuestros compañeros tienen su propia identidad y no llevarlo a la mínima expresión, como lo mencioné en un principio. La identidad son muchas cosas que nos identifican. Aquí nadie es igual a otro. Y justamente ahí está lo bonito, ahí está la diversidad también que compartimos diariamente. Hoy quiero que pensemos un momentico en quiénes somos y los que nos gustaría ser, sin olvidar nuestra identidad. Ahora en este momento quiero invitarlos para que escuchen a mi compañero Walner, al profe Walner, que nos va a hablar un poco sobre las memorias, que va muy ligado a la identidad y las memorias. Entonces, mi querido profe Walner, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está Walner? Y aquí te dejo con tus estudiantes. Profe Fabián, buenas tardes, bendiciones. Oiga, bien, gracias a Dios. Jóvenes, me encanta estar acá con ustedes el día de hoy, acompañando aquí al profe Fabián y acompañando a la Miss Diana, trayéndole estos tres elementos importantes, lo que es identidad, lo que es memoria y lo que es diversidad. Es muy importante lo que acaba de mencionar el profe Fabián allí,
porque cuando estamos hablando de identidad hay que tener en cuenta que no solamente es lo que nos identifica a nosotros como persona aquí en nuestro país, sino que tenemos una identidad también por fuera de nuestro país. Pero esta parte de la cual yo les voy a hablar acá también es muy importante porque vamos a hablar de memoria, puede ser de memoria histórica, hace referencia a todo aquello que ya probablemente haya sucedido, aquello que de pronto en ciertos momentos nos ha hecho feliz. ¿Qué es la memoria? Nosotros poder recordar nuestras fechas importantes, como por ejemplo el día de nuestro cumpleaños, la fecha de cumpleaños de nuestros papás, la fecha de cumpleaños de nuestros hermanos, o por ejemplo la fecha en que se dio el descubrimiento de América. La primera vez cuando llegó Cristóbal Colón, cuántos viajes hizo Cristóbal Colón acá a Colombia, o por ejemplo el día que se dio la independencia de nuestro país. Entonces, es algo bastante complejo porque abarca muchos aspectos cuando estamos hablando de memoria, porque estamos hablando de todos los recuerdos y en especial siempre debemos tener en cuenta que podemos aterrizarlo más que todo a nuestros propios recuerdos como lo que yo les acabé de mencionar ahorita, siempre y cuando estén relacionados con recuerdos positivos o ya queda sujeto a nosotros si queremos tomar la decisión de estar recordando aquellos momentos negativos que pudimos haber vivido en nuestras vidas, ¿verdad? Pero lo más bonito es siempre tener en cuenta, recordar aquellos momentos de la infancia, porque es que cuando somos niños, nosotros vivimos cositas bonitas, siempre vamos a estar, como por decirlo así, en tranquilidad, porque la infancia es algo muy bonito. La infancia es algo muy bonito, solamente debemos pensar es en estudiar, qué es el resultado que ustedes deben brindarle a sus papás. ¿Qué se puede recordar también de la infancia o de nuestras vidas, nuestro primer día de clases? Entonces, partiendo de allí, de todo esto, hay que tener en cuenta que cuando vamos a una escuela siempre vamos a tener muchas relaciones con distintas personas, ¿cierto? Con distintos niños, con niños morenitos, con niños blancos, con niños gruesos, con niños delgados, o en su defecto con niños que probablemente tienen unos tipos de comportamiento que son poco inusuales, que de pronto nosotros no los compartimos, pero debemos respetarlos. Entonces, partiendo de memoria, quiero que la Miss Diana por acá también les comparta a ustedes o que construyan ustedes esa idea de qué es la diversidad, porque es que muchas veces se confunde la palabra diversidad con identidad. Miss Diana. Hola, gracias, compañero Warner. Hola, muy buenas tardes, mis chicos, mis niñas y niños, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos, como me acaban de exponer los compañeros anteriormente, pues estamos hablando de identidad, memoria y sobre todo vamos a hablar de la diversidad. Bueno, el objetivo de esta clase es que ustedes adquieran conocimiento sobre estos tres elementos que son sumamente importantes para cualquier entorno social. Es fundamental recordar las cosas del pasado que nos han hecho felices, respetándonos unos a otros a pesar de las diferencias y la diversidad. Y reconocemos y reconocernos a nosotros mismos. Para resumir esto, pues le voy a dar un concepto sobre qué es la diversidad. La diversidad es la variedad y la diferencia que existe entre las personas y los grupos. Esto incluye, por ejemplo, personas de diferentes regiones, países o con diferentes costumbres, como ya lo dijo anteriormente mis compañeros, como lo que es las etnias indígenas, lo que son los mestizos, como son también las personas que vienen del extranjero, en fin, etcétera. Para tener un poco más claro estos tres conceptos, los voy a invitar a jugar a una lluvia de ideas para conectar todos estos tres conceptos. Entonces, quiero que conectemos estos tres conceptos con su vida diaria, pensando en su barrio, ciudad o una región. Por ejemplo,
con la identidad nombren una costumbre o una tradición típica de su región. Con la memoria nombren un lugar histórico de su ciudad o un evento que cuenten sus abuelos. Y la diversidad pueden hacer que grupos de personas diferentes que conozcan ustedes en su ciudad, pueden ser indígenas, afrodescendientes o migrantes. Y esto pues lo pueden hacer durante la clase. Y pues nada, siendo así, espero que les tenga claro el concepto de la, de la, de la diversidad, perdón, y darle la palabra así a mi compañero Fabián. Claro que sí, Diana. Bueno, entonces teniendo en cuenta, muchachos, mire, qué belleza. Tenemos tres conceptos muy importantes, muy bonitos. Acá en la diapositiva ustedes pueden observar desde sus casas, muchachos, de que los conceptos identidad, estábamos viendo a la Miss hablar sobre diversidad y a mi compañero a Walner hablar sobre memorias. ¿Qué es la idea en esta actividad? Nosotros más que todos se habla como tipo de conectores en una lluvia de ideas para nosotros ver qué tipo de identidades tenemos cada uno y de pronto con quién nosotros nos podemos identificar dentro de esa diversidad. Pero, ¿qué es lo más importante de la diversidad? Que sin importar las costumbres, sin importar nuestro color, nuestra raza, nuestra religión, que hace parte de esa diversidad, somos ricos en Colombia por tener todas estas cosas bellas. ¿Dónde juega un papel importante la diversidad, la memoria y la identidad? No solamente conservar, sino nosotros aceptarnos con todas estas diferencias y unificar una nación, defender esa nación, defender que tenemos cantidades, diferencias de culturas, de conocimientos, formas de pensar, formas de vestir, baile. Yo me imagino que en sus casas cada uno tiene una forma diferente de bailar, a cada uno le gusta vestirse diferente y por eso es esta lluvia de ideas para que cada uno en esa... Bueno, al parecer el compañero Fabián tiene inconvenientes con la señal. Sí, entonces, bueno, puede ser también que no quiero que lleguen a pensar jóvenes que por el hecho de que seamos diferentes no significa de que todos no tengamos los mismos derechos. Porque el hecho de que haya un niño morenito, afrodescendiente, por decirlo así, un niño indígena o un niño mestizo no significa de que no sea igual en derechos. Hay que tener en cuenta de que somos iguales en derechos, mas no somos iguales personalmente como tal. Cada quien tiene su propia identidad, cada quien tiene la manera en cómo expresarse y es lo único que nos caracteriza a nosotros como personas. Pero antes de que nos vayamos de acá, quiero decirles algo. Hay una actividad que me gustaría que ustedes realizaran en casa y es elaborar un trabajo como tal escrito sobre identidad, memoria y diversidad, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que fueron mencionados acá y llevarlo escrito al colegio a la próxima clase. Les agradezco mucho. Bueno, profe, yo pienso que no siendo más, ya podemos despedir a los chicos, ¿cierto? Sí, claro, ¿me escuchan? Por favor, me confirman si me escuchan, compañeros. ¿Me están escuchando? Por favor, me confirman. Sí, profe, se le escucha bien, profe, se le Walter, escucha bien. ¿sí me escuchan? Sí, profe, te estamos escuchando. Sí, profe, te escuchamos perfectamente. Bueno, ok. Listo, bueno, yo sé que el profe de esta área nos irá a entender por temas de distancia, de internet y de todo. En conclusión, muchachos, la construcción de una ciudadanía crítica, aquí tenemos las conclusiones para que ustedes las analicen, y democrática reside en la capacidad de reconocer que la identidad de cada individuo es un individuo y plural. Abordar estos elementos en el contexto educativo es esencial para valorar y defender activamente la universidad, transformando el aula en un espacio de justicia social y reconocimiento mutuo.
Así que, sin más preámbulos, mi compañera Diana, mi compañero Walner, muchas gracias. Y no, excelente trabajo con los chicos. Ojalá que se queden con un bonito recuerdo de este trabajo.